Hola, mi nombre es Isabela y el día de hoy quisiera hablar sobre los títulos valores, específicamente sobre la firma en ciegos. Pienso que este tema es muy importante porque trata sobre la firma y como bien hemos visto a lo largo de todo el semestre en el curso de la asignatura Títulos Valores, sabemos que la firma en el contexto de los títulos valores es un requisito estrictamente formal, ya que sin la firma ningún documento puede adquirir la categoría de título valor. En el artículo 620 del Código del Comercio vemos que los documentos que pretendan ser títulos valores solo producirán efectos jurídicos cuando contengan los requisitos que la ley señale. El artículo 620 dice validez implícita de los títulos valores. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que aquella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o el acto. Y por otro lado, en el artículo 621 del Código del Comercio, vemos los requisitos mínimos para que un documento se constituya como título valor, además de lo dispuesto para cada título valor en particular. Estos dos son la mención del derecho y la firma de quien lo crea. Pues si bien podemos ver que la ley no es clara respecto de la firma de ciegos, la jurisprudencia sí nos da una respuesta clara en derecho. Se trata de la sentencia T-1072 del año 2000, en donde por medio de una sentencia de tutela vemos como la Corte Suprema de Justicia da una evidente protección a los derechos fundamentales y derechos de defensa de las personas invidentes. En esta sentencia, el accionante solicita su protección al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, al no probarse la excepción de mérito consagrada en el artículo 828 del Código del Comercio. Esta excepción fue opuesta por el accionante en la acción cambiaria presentada mediante proceso ejecutivo en contra de Bancolombia. Este proceso comenzó porque Bancolombia inició proceso ejecutivo singular de menor cuantía para obtener el pago de un pagaré firmado por el accionado en calidad de aval. El accionado interpuso excepción de mérito consagrada en el artículo 828 del Código del Comercio, en donde se establece que artículo 828, firma de ciegos, autenticación. La firma de los ciegos no les obligará sino cuando haya sido debidamente autenticada ante juez o ante notario, previa lectura del respectivo documento de parte del mismo juez o notario. La excepción de mérito propuesta en el proceso se declaró probada en primera instancia, pero esta sentencia fue impugnada ante el juez primero civil del circuito de La Dorada. Este declaró no probada la excepción y, por tanto, se ejecutó la obligación. Por tanto, se acude a la tutela y la Corte Suprema de Justicia declara probada la vía de hecho judicial por defecto sustantivo y por defecto fáctico, pues se evidencia defecto de análisis probatorio que vulnera ostensiblemente el debido proceso y constituye irregularidad de tal magnitud que representa vía de hecho. La Corte además determina que es indispensable proteger a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, atendiendo al artículo 13 de la Constitución Política. Por tanto, es obligación de las autoridades crear los mecanismos legales y pertinentes para garantizar la igualdad y adoptar mecanismos de transformación social. La Corte dice que si bien a pesar de que la acepción del artículo 828 del Código del Comercio no corresponde con las excepciones a la acción cambiaria, toda vez que no están en el listado taxativo de excepciones contenidas en el artículo 784 y que el artículo 828 se encuentra ubicado en la parte del Código del Comercio que
que regula específicamente las obligaciones y contratos mercantiles. Quiere decir que esto no es aplicable a los títulos valores. La Corte Suprema de Justicia, por tanto, se plantea si sería posible incluir dentro de las excepciones del artículo 784 del Código del Comercio lo dispuesto en el artículo 828, a determinar si se vulneró o no el derecho a la defensa del accionante, toda vez que el artículo 828 establece que la firma de ciegos obliga únicamente en tanto se cumpla el procedimiento de lectura del documento y su autenticación. Además, se distingue que los títulos valores hacen parte de las leyes mercantiles y por tanto se aplican las normas relativas a los asuntos de comercio conforme el artículo primero de este mismo estatuto. Como argumento final, la Corte Suprema de Justicia decide que si acepta la interpretación según la cual la omisión de surtir el trámite del artículo 828 del Código del Comercio no es una circunstancia oponerse a la acción cambiaria, se impediría el ejercicio del derecho de defensa en las personas invidentes en condiciones de desigualdad con quienes tienen sentido de la vista. Por tanto, la Sala concluye que sí se vulneró el núcleo esencial del derecho a la igualdad para considerar que la interpretación según la cual el artículo 828 no tiene cabida dentro del régimen de los títulos valores constituye un factor de inseguridad jurídica. Por tanto, se protege los derechos de las personas invidentes y de personas individuales para lograr la estabilidad de un sistema normativo que depende de la certeza y rectitud que se exprese y cumpla. Por lo tanto, como resolución, se determina que es responsabilidad de las autoridades públicas que se desarrollen mecanismos de protección que hagan posible que las personas que por causas naturales no cuentan con las mismas capacidades del común de los ciudadanos puedan contraer derechos y obligaciones de manera efectiva y segura. Esto según la sentencia C952 del 2000. Por tanto, la Corte falla y decide dar protección al debido proceso de quien incoa la acción, para además dar la defensa a la tutela del derecho a la igualdad y protección a quienes debido a su condición física se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Por tanto, y como conclusión final, la firma de ciegos debe ser autenticada ante el juez o notario para que surta plenos efectos jurídicos.